Hoja de contacto. Hablemos de fotografía. Episodio 1. La fotografía como documento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Hoja de Contactos, un podcast en el que vamos a explorar de diferentes maneras la idea de fotografía. Es un espacio que justo por la complejidad de la herramienta, pues está hecho y va a estar hecho justo para que platiquemos, para que conversemos, para que reflexionemos sobre la imagen, sobre la fotografía, no solamente fotografía analógica, que he de ser sincero, es una de mis grandes pasiones, sino también sobre la fotografía en general, ¿no? Sobre lo que implica hacer una fotografía, sobre lo que también significa para una persona tomar una cámara y colocarse frente a cualquier cosa, frente a un espejo incluso para hacerse un autorretrato, ¿no? Lo que implica ese acto, lo que implica guardar ese momento, registrar ese tiempo. Entonces, pues la verdad es que estoy increíblemente agradecido porque están escuchando este material y ojalá me ayuden a compartirlo para que más personas se unan a la conversación. Creo que es importante de repente tener espacios de este tipo que no necesariamente sean justo de cómo comenzó tal persona a hacer fotografía, que bueno, eso es importante obviamente, pero también que vayamos entendiendo, vayamos poniendo un poco en la conversación esta cosa de lo que es una imagen, de lo que implica y además en este momento. Quería inaugurar este podcast con la idea de la fotografía como documento, que bueno, es una cosa que en la licenciatura yo estudié artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de Artes y Diseño, y pues obviamente ahí teníamos que hacer varias lecturas en relación a la imagen, a la reproducción, ¿no? del arte, que además la fotografía es en sí una herramienta que ha sido muy utilizada para ese fin. Y también pues bueno, me topé recientemente de nuevo con mi biblioteca, justo pensando en armar para YouTube otra conversación en torno a un libro que les adelanto. Había dicho en algún momento que iba a ser sobre Ivonne Venegas, pero pensando en Graciela Iturbide y en esta idea como de un retrato que pareciera ser una especie de estudio etnográfico, pero que en realidad no lo es mucho más que eso. También tengo por acá el libro de Tepito Bravo el Barrio, de Francisco Mata Rosas, que bueno, ojalá nos pueda ayudar allá en YouTube a establecer otro tipo de conversación en torno al retrato y su utilización en las artes. Pero bueno, regresando un poco al tema, me encontré con un libro que se llama La fotografía como documento social, de Giselle Front, espero que lo haya pronunciado bien, que es un libro que en lo particular me gusta mucho. Es un libro no tan fácil de leer para aquellas personas que igual y no son tan adeptas a los libros, sino que más bien es un libro que sí nos hace, eso sí, un breve, porque la historia de la fotografía es inmensa, pero un breve recorrido por ella, y nos permite entender varias cosas que son importantes al momento de hablar de fotografía, ¿no? Obviamente pues habla justo como desde la invención, desde estas placas de NIPS que no necesariamente se podían reproducir porque eran hechas en metal, que después pasaron al daguerrotipo y cómo fueron de alguna manera suplantando trabajos, igual que la revolución industrial, y que justo de alguna manera nos permite observar una idea que creo que es muy interesante en relación al papel que juega la fotografía en la historia, y es que la fotografía de alguna manera acompaña las necesidades de la sociedad. Y en ese sentido me pregunto yo si en este momento
o más bien me pregunto en este momento, ¿cuál es el papel de la fotografía? Porque, bueno, ahorita ya también existen los memes, existen los GIFs, existen los Reels, existen un montón de cosas que justo pues derivan como de la fotografía. Y que obviamente pues tienen diferentes usos. Pareciera que vivimos en una época en la que la fotografía es mero entretenimiento, pero quizá nos estamos perdiendo de algo, ¿no? Por ahí que creo que es importante de repente poder conversar. Entonces me pregunto yo, ¿por qué la fotografía se convierte en un documento importante? Vamos a escuchar lo que piensa al respecto Vera Castillo, quien brevemente nos hablará un poco sobre este interés en específico, porque ella es historiadora, y bueno, nos va a platicar un poco de esto. Además, nos va a hacer una invitación que estoy seguro que les va a interesar. Hola, soy Vera Castillo, soy historiadora de formación y actualmente estudio la maestría en Historia del Arte, con un proyecto en el que abordo la relación entre la fotografía y la arqueología en el siglo XX en México, específicamente con la producción fotográfica de una arqueóloga mexicana en los años 60, 70 y 80. Yo, formé parte un tiempo del equipo de investigación del proyecto de plataforma de imágenes contemporáneas PIX en el Centro de la Imagen, y también he trabajado creando programas educativos en la Sala de Arte Público Siqueiros. Pues, la fotografía me interesó en un principio porque me parecía que era una muy buena fuente de investigación histórica. Entonces, comencé a entenderla y estudiarla, porque nos permite en general a todos pues conocer cierto momento del pasado y en cierto, en un lugar específico. Entonces nos brinda información sobre el momento de su producción, es decir, el contexto político, económico, social, cultural, artístico, educativo. También nos muestra, como cierta historia de los procesos tecnológicos, ¿no? Al pensar precisamente en las cámaras fotográficas, por ejemplo, como herramientas de producción tanto artística como de producción de información, más científica, ¿no? Me interesa mucho la fotografía porque me parece que al futuro es una especie de resto arqueológico que al ser descubierto nos brinda información sobre ese pasado extinto. Y actualmente voy a impartir un curso junto con una colega que se llama Claudia Cruz, también es historiadora de formación. Y nuestro curso se llama La fotografía en México, historiografía y prácticas de preservación fotográfica. Consta de 3 módulos y en ellos nos vamos a enfocar en estudiar en un primer momento, hacer una revisión teórica, ver cómo se ha escrito sobre historia de la fotografía, desde dónde se ha abordado historiográficamente, es decir, desde qué corrientes de la historia, si es de la historia cultural, de la historia política, de la historia social, de la historia del arte, por ejemplo, también. Desde la filosofía incluso también se ha abordado. El segundo módulo se trata sobre la fotografía en México, sus usos y funciones, en donde nos vamos a dedicar ampliamente a ver fotografías para en un tercer momento poder hacer, estudiar cómo se puede hacer una catalogación de un acervo fotográfico, cómo se hace la intervención a la fuente y los recursos de trabajo de los acervos. Entonces los invitamos, iniciamos el viernes 5 de marzo a las 12 y la información la pueden encontrar en el Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de sus redes sociales. Muchísimas gracias, Vera, por esta intervención. Y gracias también por la invitación. Están todavía, espero que a tiempo de inscribirse a este taller, que yo creo que vale mucho la pena. Si están interesadas e interesados en explorar un poco más sobre la historia de
de la imagen, de la fotografía y justo como estos documentos. Y creo que hay varias ideas que ahí podemos rescatar también de esta maravillosa intervención de Vera Castillo, que justo tiene que ver con esta idea de cómo el documento, de cómo la fotografía se convierte en una especie de resto arqueológico. Nosotros regularmente cuando hacemos la fotografía, no sé si todos somos conscientes de ello, de que justo cuando empezamos a colocar el rollo, ya sea que seamos amantes de la fotografía analógica o tengamos nuestra tarjeta SD en nuestra cámara digital o simplemente saquemos el celular y hagamos una captura, en el momento en que nosotros apretamos el obturador, sea cual sea no estamos haciendo un registro de una historia. Y es bien interesante esta idea porque, bueno, de alguna manera, si pudiéramos hacer un poco una reflexión sobre la historia de la fotografía, creo que podríamos empezar muy bien hablando de los usos de la fotografía. O sea, que podría ser que una fotografía de alguna manera ha servido para hacer retratos, ¿no? Que fueron acompañando de alguna manera, pues sí, ¿no? La elevación de una nueva clase social en aquel finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a través de los retratos, ¿no? Que antes un retrato era muy caro porque era una pintura, bueno, después un retrato es muy barato, ¿no? Y se hacen muchos de ellos gracias a la fotografía. Entonces, de alguna manera se democratiza la herramienta. También podríamos hablar que justo gracias a ello empezamos también a hablar de la reproducción de muchas cosas, ¿no? Que la fotografía ha permitido reproducir, de qué cosas son originales, hablamos de qué cosas son copias, hay como un montón de cosas ahí en la discusión. También justo de repente existen, ¿no? Ejercicios como el de August Sander, de hacer retratos, ¿no? Como de esta Alemania y de repente pensar en la fotografía como una herramienta de estudio, una herramienta también que ha servido para estudios científicos, biológicos incluso, también una herramienta que se ha involucrado en el fotoperiodismo, que gracias a esas grandes fotografías, incluso, no sé, por ejemplo, ¿no? De la agencia Magnum, conocemos momentos y muy importantes a nivel histórico de nuestro planeta, ¿no? Nos hemos encontrado con imágenes completamente desgarradoras y con imágenes también llenas de esperanza gracias a la fotografía, y que también justo de repente está servido la fotografía como una herramienta política de propaganda. Entonces hay muchas cosas de las que podemos hablar de la fotografía y justo, ¿no? Estos usos a lo que nos llevan es que de alguna manera están contando una y otra vez una historia. Y quizá de repente no estamos siendo muy conscientes de ello, de que incluso las fotografías que nosotros subimos a nuestras cuentas de Instagram, VSEO, Facebook o cualquier plataforma que acepte fotografías, pues están contando una historia. ¿Y qué historia está contando? Eso es algo que creo que podríamos preguntarnos, ¿no? No necesariamente tienen que ser historias que no sé, ¿no? Trasciendan o vayan a trascender incluso, ¿no? A la historia colectiva, ¿no? A la macrohistoria. Pero es verdad que para nosotros ya son trascendentales. O sea, yo recientemente hice un rollo, un Lady Grey, que también voy a hacer un video de eso en YouTube, que es el que sigue, en el que hacía fotografías de mi novia, y de repente nuestros perritos se acercaron y pues ahí estábamos jugando con ellos y también tomé fotos de ello. Y pues en eso sale mi perrito que recién pues ya durmió. Y pues fueron prácticamente de las últimas fotografías. Ese fue el último rollo en el que va a aparecer mi queridísimo Les Paul, a quien adoraré toda la vida. Y pues de repente, ¿no? O sea, como que esa imagen o esa serie de imágenes pues se convierte en un objeto que nos va a permitir transportarnos hacia nuestra propia historia. Y eso es muy relevante, ¿no?
es muy importante también entender que estas imágenes pues son cuenta, o más bien dan cuenta de nuestra vida y de los momentos seguro felices y también de aquellos que igual y no lo fueron tanto. Y en ese sentido quería platicar con ustedes justo de pues un par de proyectos, lo voy a llamar así, que hablan un poco de esto, de esta cosa de cómo la fotografía de alguna manera también está hablando desde lo íntimo, pero brinca hacia lo artístico incluso, o hacia el fotoperiodismo incluso, o sea, como que de alguna manera esas microhistorias se van convirtiendo en reflexiones en un entorno más colectivo, en un entorno más amplio. El primer proyecto del que quiero hablarles aparece en la revista Fluido número 2, Hobby Horses, la revista Fluido es una revista trimestral de la plataforma de imágenes contemporáneas, PIX, que Vera hablaba hace ratito, del Centro de la Imagen. Rápidamente, para ponerlos en contexto a aquellas personas que no conozcan PIX o que no hayan oído hablar del Centro de la Imagen, que además pues les sugiero se acerquen a las plataformas digitales, a los contenidos digitales que están armando, porque creo que valen mucho la pena y ponen varias reflexiones en la mesa que creo que deben ser tomadas en cuenta. Voy a citar un poco la información que nos brinda PIX en su página, que es PIX, así como escucha, PICS-CI.com.mx. Fluidos son letras que se deslizan por nuestros cuerpos, imágenes que nos habitan y que encarnamos desde las entrañas, así como escurrimientos que se dan en la esfera digital. Nos interesa hacer circular herramientas y contenidos con usuarios o usuarias que disfrutan de la fotografía y que buscan formarse en una dimensión cultural. En este número 2 de Hobby Horses, que igual pueden consultar en esta misma página, el editor invitado fue Rodrigo Castillo, a quien le mando un enorme abrazo. Y de alguna manera esta edición pone en la mesa el tema del encierro, ¿no? El encierro forzado al que hemos sido sometidos por culpa de este cochino coronavirus. Y que bueno, afortunadamente parece que las cosas van mejorando, pero igual no bajemos los brazos aún. Y me topé en este artículo, casualmente, con un proyecto que me parece que me asombró por la sutileza con la que se enfrenta a la fotografía, a su propia historia, pero sobre todo también como con cierta ingenuidad y nobleza que me pareció bastante inspiradora, voy a decirlo. Quizá quisiera decir otras palabras o encontrar otras palabras para escribirlo, pero en este momento no las encuentro. Pero me pareció un proyecto fascinante y se llama el artículo Mi cámara y yo, por si quieren consultarlo en esta plataforma, de Óscar Fernando Gómez, que es un fotógrafo autodidacta de Monterrey, Nuevo León, y que mencionan acá en el artículo que pudo unir el gran cariño que tiene por su trabajo como taxista con otro de sus amores, que es la fotografía. Y es bien curioso porque de repente uno piensa, cuando más bien pretende hacer un proyecto fotográfico, piensas que tiene que ser una cosa increíblemente pomposa, ¿no? Y que tiene que ser súper compleja. Pero de repente es que en la vida cotidiana existen ya esas complejidades, ¿no? Y de repente una cosa que se me hace muy interesante de la fotografía es que nos permite ver esas otras cosas que tenemos enfrente, pero que igual ya viéndolas con detenimiento a través del lente, a través de una cámara, nos damos cuenta de que hay cosas ahí que son importantes de observar, ¿no? Y también de conversar. Lo que hace Óscar, me voy a atrever a llamarlo así, a tutearlo, es ir en su taxi con su cámara haciendo fotografías en su trayecto. Lo interesante de estas fotografías, y los invito de verdad a que las observen en la plataforma, es que podemos ver la cámara
o más bien la perspectiva de la cámara es justo, obviamente, como si fuéramos la primera persona, o sea, como un punto de vista, un point of view, pero se acentúa porque vemos el marco de la ventanilla del carro. Entonces, pareciera que nosotros estamos tomando la posición del fotógrafo, que parecerá un poco redundante, pero no siempre es muy claro esto. Y creo que ahí ese es el punto que le da mucho valor a este proyecto, porque estamos nosotros sentados en el asiento del chofer, observando su cotidianidad. Y son procesos que pues tienen una carga, sí, histórica, estética, y también, pues, no sé, incluso política, incrustadas en esas imágenes que me parecen bastante relevantes y que no sé si el querido Oscar fue muy consciente al hacer este proyecto de eso que estaba haciendo, ¿no? Porque podemos ver claro, sí, unos jugadores colocando la red, ¿no? A punto de echar el partido en el llano. Como también podemos observar, pues el paisaje urbano, más bien no urbano, más bien como en desarrollo urbano, ¿no? Porque es un paisaje que parece que están apenas empezando a pavimentar o a construir o a desarrollar. Entonces sí parece ser una colonia que necesita varios servicios y que seguro es como muchas de las colonias de la Ciudad de México o en general de varias ciudades del país. Y hay una cosa que me parece también muy interesante que comenta Oscar, que uno de sus sueños, por así decirlo, es trabajar en una etapa electoral con un candidato, que ese es como así uno de sus sueños, y que incluso parece que la Secretaría del Trabajo le otorgó como apoyo una cámara fotográfica. Entonces como que eso le permite desarrollarse en ese gran amor que siente por la fotografía, pero que, lo chistoso es que quiere trabajar con un político. Y entonces también acá entendemos que justo, o sea, no es nada más como que la fotografía sea un bello recuerdo, sino que también es una herramienta política muy poderosa. Y eso también es importante que lo veamos. Y que incluso nuestras mismas fotografías en Instagram también tienen una actitud política y también son reflejo del momento en el que nosotros estamos atravesando. Entonces sí es bien relevante que de repente observemos eso, ¿no? Y pues de qué manera estamos participando o no, porque incluso el decir yo no participo de la política, pues es una actitud política, ¿no? Frente a los momentos que acontecemos. Entonces, pues me parece muy valioso este proyecto y los invito de nueva cuenta a que visiten la página, se las voy a repetir, pics-ci.com.mx, la revista trimestral Fluido, en el número 2, Hobby Horses, el artículo Mi cámara y yo, de Oscar Fernando Gómez. Ojalá algún día pueda platicar con él, porque me parece muy interesante este proyecto. También en esta idea como de lo que es nuestro propio archivo, que a veces no entendemos como archivo, pero quienes no tenemos, bueno, seguro sí ya habrá en esta época algunas personas que no, pero un álbum con fotografías pequeñitas, ¿no? Estas de 4x6, en nuestro álbum fotográfico, ¿no? Así puestas con resistol o con PRIT, protegidas por un plástico que en realidad no las protege de absolutamente nada más que el polvo quizá. Y que tenemos cajas llenas de fotografías, cajas llenas de eventos que nos recuerdan la niñez de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestras tías, y que en este momento la verdad es que son un gran tesoro esas imágenes, incluso pues las que están también en línea, porque pues, lamentablemente pues han existido muchas pérdidas en este tiempo, en estos tiempos, y como le decía hace ratito y sin pretender ser muy cursi, pero seguro lo soy porque
soy muy cursi en general, pues son a veces un alivio, ¿no? De repente nos permiten regresar, porque pues sí, como seres humanos somos súper egoístas y quisiéramos tenernos siempre, o tener siempre a nuestras personas queridas, a nuestros acompañantes, nuestras acompañantes, compañeros y compañeras de ruta juntos, siempre, ¿no? Y la fotografía nos permite de repente eso, sin quererlo o queriéndolo, no sé. Y también, en relación a esto, me encontré con otro proyecto que me compartió Sharet, que Sharet es mi novia, le mando muchos abrazos y besos. La quiero mucho. Ya perdió seriedad este podcast. Pero me encontré con un artículo bueno, más bien ella encontró un artículo que me envió del New Yorker que me parece, o sea, también me voló mucho la cabeza por todo esto que le estoy diciendo, como también de repente o sea, en esta idea o afán de hacer un proyecto fotográfico o de entender la fotografía como un documento, nos encontramos con que nuestra microhistoria también es muy relevante, es trascendental, no solamente para nosotras y nosotros, sino que quizá también para otras personas lo pueda hacer. ¿Quién dice que una foto que tomamos ahorita de la calle no se vaya a convertir en un registro histórico y esté en el archivo no sé de quién, y que vaya a ser objeto de estudio, ¿no? De cómo era la arquitectura en algún momento, no lo sé, ¿no? Pero por ahí han habido incluso exposiciones de recopilar archivos de personas para exhibir como una historia, ¿no? Un microrrelato de una ciudad o de un lugar, no lo sé. Pero este artículo se llama A Photographer Seen Through the Eyes of His Late Wife, que es algo así como un fotógrafo visto a través de los ojos de su esposa fallecida, algo así. Y es la historia, una breve historia de un fotógrafo que bueno, voy a leer el primer fragmento de este artículo porque me parece muy, no lo sé, increíble, no lo sé. En 1973, el fotógrafo Seiichi Furuya, espero haberlo pronunciado bien, partió de su Japón natal hacia Europa en el ferrocarril transiberiano. Conoció a Christine Gosler, una estudiante de Historia del Arte en Austria en 1978. Y después de unos meses de noviazgo, los dos se casaron. Furuya documentó su vida bohemia en la Europa de la era del telón de acero, viajes, cigarrillos, apartamentos que todavía parecen elegantes a lo largo del tiempo. Eventualmente, abrió una revista de arte y ella se sintió atraída por una carrera en el teatro. Tuvieron un bebé y se establecieron en Alemania Oriental. Unos años más tarde, Gosler se suicidó. Resulta que este fotógrafo, Seiichi o Seiki Furuya, la verdad es que no sé japonés, está encontrándose o reencontrándose con su archivo personal para hacer lo que después sería o terminaría siendo un libro que se llama Face to Face, una serie de fotografías que permiten observar un archivo personal tal cual, o sea, un archivo de fotografías casuales, cotidianas, que no solamente son fotografías de su esposa, quien era prácticamente su modelo todo el tiempo. Me imagino un poco a Sharet aguantando mis loqueras haciendo retratos, sino que también ella tomó la cámara e incluso hizo fotos en el momento en el que él también le estaba haciendo fotografías. Entonces hay una cosa ahí interesante. Pero creo yo que lo más importante de esta serie es justo cómo vamos observando a través de esta serie de imágenes un poco una historia, la historia de una pareja, la historia de un fotógrafo, sí, la historia de una quizá de una actriz, de un artista, sí, pero que más allá de eso son personas. Y estas personas tienen necesidades, tienen inquietudes, tienen preocupaciones,
y que regularmente en las fotografías que observamos pues vemos a una Christine Gosler que parece ser muy sonriente, que parece estar de muy buen ánimo, una mujer bastante, digamos, como interesante por toda esta historia que parece que se construye alrededor de ella y que, pues lamentablemente se suicida, no sabemos las razones y la verdad es que sería un poco, no sé cómo decirlo, pues raro querer buscarlas, simplemente sabemos que falleció, pero que quizá esas cosas que nosotros observamos día a día a través de las fotografías, pues no son necesariamente como la realidad, ¿no? de una persona. Y creo que, bueno, esto fue hace muchos años. Esta serie de fotografías se fueron construyendo desde que se encontraron prácticamente, creo. Pero que justo si nosotros ahorita pensamos un poco de cómo son nuestras fotografías en redes sociales o por qué estamos subiendo tal o cual fotografía a Instagram, ¿no? ¿Cuáles son esos propósitos? Realmente, ¿quiénes somos los que estamos siendo parte de estas redes sociales? Pues es que sí vivimos en una mentira completa. Y lo raro es que la fotografía, en teoría, ¿no? Siempre tiene este velo de verdad, ¿no? Por eso en el fotoperiodismo tiene tanta relevancia, ¿no? Por eso es muy importante, porque de alguna manera no puedes mentir en la fotografía, pero como lo pensaba, lo decía Fontcuberta en algún momento, pues la fotografía también puede ser fotomontada, la fotografía también puede ser retocada, incluso en el momento de tomar una cámara y colocar un objetivo en el visor, ya es una visión muy particular del mundo, ya estamos de alguna manera ingiriendo en el relato que se va a contar a partir de esa imagen. Entonces, esta idea de que la fotografía pues es un documento real puede ser un poco cuestionable, puede que cumpla algunos fines, pero también puede que nos esté mintiendo y nos estemos mintiendo a través de esas imágenes. Me parece bastante interesante como poder discutir esta idea, y que igual si pueden ahí escribirme en Instagram, en Facebook, en Instagram porque en realidad es donde lo que más uso, en Twitter, qué es lo que piensan al respecto, pues ahí estaría padre continuar un poco la conversación. Yo solamente creo que a final de cuentas uno siempre va a querer tomar, ¿no? Como aquellas cosas que en particular le interesan, y que siempre una fotografía pues sí va a ser un documento, va a terminar siendo un documento histórico, ya sea microhistórico, macrohistórico, pero que a final de cuentas lo más importante es que disfrutemos un poco los eventos que están detrás también de la cámara, que disfrutemos esas historias y que pues sí, nos dejemos ir, que agarren su cámara y ya sea que la suban a cualquier lugar, sea una point and shoot, sea una digital, sea una Polaroid, sea el celular, sea lo que tengan a la mano, una lata con un agujero para hacerse una estenopeica, lo que ustedes quieran, pues dense que la fotografía nos está esperando. La fotografía hace visible lo invisible. Por ahí Ruman Alan, que es el escritor de este artículo que les comentaba del New Yorker, piensa que detrás de este proyecto hay una frase: yo también recuerdo. Y tal cual, una fotografía es un recuerdo, una fotografía es memoria. La fotografía es de todos y todas, para todas y todos. Y pues nada, creo que es tiempo de que tomemos la cámara y nos lancemos a hacer fotografías de lo que tengamos enfrente. Nos vemos en el próximo episodio. Les agradezco haber aguantado todo este tiempo y pues ojalá estén pendientes del episodio que siga, lo vuelvan a escuchar
Y pues también que sigan ahí mis redes sociales, Abdelaziz Zúñiga en Instagram, está en YouTube también lo mismo. Y pues nos vemos en la próxima. Siempre es un gusto platicar con ustedes, aunque sea de lejos. Hasta luego. Hoja de contacto. Hablemos de fotografía.